Esta mañana vamos a ver, a concentrarnos en un evento futuro que Pablo explica en Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. Y vamos a buscar ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 a partir del versículo número 13. Este es un evento futuro, pero sin duda que es experiencia asombrosa, diría yo, y grandemente esperanzadora para nuestros corazones, en donde tú y yo nos veremos arrebatados juntamente con el Señor Jesucristo en las nubes, junto con todos los creyentes. Hoy quiero hablar acerca de lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Está aquí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo número 13. ¿Lo tienes? Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Me encanta este pasaje, es uno de mis pasajes preferidos, aunque tengo que aceptarlo, predico poco acerca de los sucesos finales. La verdad es que es uno de mis temas favoritos para mí en estudiar teología, y sobre todo acerca de la escatología bíblica, que es el estudio de los últimos tiempos. Es uno de mis estudios favoritos. Me encanta la escatología, me gusta muchísimo aprender acerca del reino de Dios, que es uno de los temas fundamentales. Me gustan estos temas y lamentablemente predico poco acerca de estos temas. Pero decidí el día de hoy, porque estoy en una serie, estamos en medio de una serie en la que hemos llamado esa serie Él edificará su iglesia, allí en el Evangelio de Mateo, hablando acerca de esas maravillosas palabras del Señor Jesús: yo edificaré mi iglesia. Decidí hacer una pausa y hablar acerca de este tema, porque es un tema esperanzador, que llena también nuestro corazón de gozo y puede ayudarnos a mantener viva la esperanza que tenemos en el Señor. Así es que imagínense ustedes que se encuentran o que estamos allá en la costa de Texas. Algunos de ustedes conocen bien estos lugares, conocen la Isla del Padre y esas partes alrededor de la isla. Imagínense ustedes que estamos allá y que es el amanecer. Imagínate que estás expectante y enfrente de ti hay un cohete, y no es un cohete cualquiera, es como una torre de acero que mide 123 metros. Es como si estuvieras frente a un edificio de 40 pisos. Estoy hablando de los cohetes de Elon Musk, de Starship. Este es uno de los lugares que él escogió, SpaceX, allá en Boca Ratón, Texas, para poder desarrollar todos estos cohetes con la esperanza de poder llegar a la luna, llevarte, traerte o incluso hasta Marte. Ahí construyeron una plataforma de casi 5,000 toneladas. Todo está lleno de ingeniería ahí. El cohete está cargado con 4 millones de litros de metano y de oxígeno líquido. Y entonces de repente la cuenta regresiva llega a cero, se escucha un estruendo fuertísimo. Los 33 motores Raptor que contiene el cohete despiertan de una manera específica, sincronizada.
el suelo está temblando, el aire vibra y entonces se ve una columna de fuego que va surcando los cielos. Durante un instante esa montaña de metal parece que no se levanta y de repente empieza a levantarse. Parece que desafía la gravedad. Y entonces en cuestión de segundos acelera a todo con una fuerza increíble, consumiendo miles y miles y miles de galones de combustible por segundo. Y en 3 minutos ya alcanzó 70 kilómetros de altura. 1 minuto más tarde supera los 100 kilómetros de altura y cruza la frontera del espacio y entonces acelera a fondo, alcanzando la velocidad de 27,000 kilómetros. 27,000 kilómetros por hora, con lo que puede darle toda una vuelta al mundo en hora y media. ¡Wow! Está interesante, ¿estás de acuerdo? A algunos les impacta más el regreso de esos cohetes, porque regresa a la misma base. Pero por impresionante que esta escena pueda parecernos, creo que no es nada con la manera en que el Señor va a utilizar un transporte que nos va a acercar a Él en las nubes. Y tal vez esto que les estoy hablando suceda dentro de poco tiempo. Es una experiencia increíble la que viene. ¿Te gustaría formar parte de esta experiencia? ¿Te gustaría conocerla? Bueno, el apóstol Pablo, aquí en la carta a los tesalonicenses, nos cuenta sobre esta experiencia. El Señor quiere que tú y yo sepamos que Él viene pronto. Y sin duda que esto debe de influir en la manera en que tú y yo vivimos nuestras vidas el día de hoy. Esta experiencia para nosotros, los que conocemos a Cristo, es que tú y yo vamos a ser arrebatados en las nubes juntamente con el Señor. Seremos arrebatados en las nubes. Y creo que el día de hoy muchos de nosotros necesitamos como un empujoncito, como revitalizar nuestras vidas espiritualmente, motivarnos para seguir adelante, mantener el ánimo firme, seguir adelante juntos como iglesia. La verdad es que estas semanas que hemos pasado no han sido semanas fáciles. Hemos estado en medio de batallas espirituales. Hemos estado clamando, orando, buscando al Señor, pidiéndole que Él nos ayude. Y finalmente el Señor ha tenido a bien en su bondad llamar a sus hijos delante de su presencia. Sin duda que este tema, el tema de la muerte, no es fácil. Así es que estoy predicando esto con el propósito de animarnos. ¿Qué puede mantenernos firmes? ¿Qué puede motivarnos a seguir adelante? ¿Qué puede ayudarnos a mantenernos firmes en la fe? Creo que no hay nada mejor que este tema. Este es un tema maravilloso. El regreso del Señor Jesucristo y el regreso también de Él por nosotros. Es decir, su pueblo reunido ahí a su alrededor. El tema de la escatología bíblica, queridos hermanos, la doctrina de los últimos tiempos, tiene 2 tendencias. Una de las tendencias es que hay como un extremo sensacionalista de la escatología. Y entonces cuando es de este tipo, cuando es sensacionalista, pues se convierte como en una doctrina de debate, como lo que se conoce como una forma de entretenimiento santificado. La verdad es que no produce mucho efecto en el corazón de los creyentes, porque se ve como algo fascinante, intrigante, como algo controversial. Incluso se puede volver hasta popular, pero no tiene relevancia para la vida diaria. Solamente es como sensacionalismo. Y lamentablemente cada vez que sucede algo raro en el mundo, somos presa de las noticias de este tipo. El otro extremo es ignorarlo. Ese es el otro extremo. Incluso podemos ser descuidados, podemos descuidar la escatología. Hay quien vive en un enfoque derrotista.
Y entonces, como la escatología es controversial, pues mejor no la toques, mejor no hables de estas cosas. ¿Por qué nos vamos a preocupar de algo que todavía no ha sucedido? ¿Por qué preocuparnos de los eventos del futuro? Lo importante es lo que estamos viviendo aquí el día de hoy. Cuando estaba estudiando el texto, me encontré con el comentario de Leon Morris, en el comentario Tyndale, y dice Leon Morris: ¿vale la pena preguntarnos si el relativo abandono de la doctrina en gran parte del cristianismo moderno no ha resultado en grandes pérdidas? Eso me llamó mucho la atención, porque es cierto. Creo que los dos extremos, tanto el sensacionalismo como el dejar la escatología, han causado graves daños en la iglesia el día de hoy. Así que el día de hoy, con esperanza, exploremos este maravilloso pasaje de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Y vamos a responder varias preguntas. La primera de ellas: ¿qué sucede cuando los cristianos mueren? ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor Jesucristo regrese? ¿Cuál es el efecto que debería de tener esto en nuestras vidas el día de hoy? Esta es una experiencia, queridos hermanos, aquí en Primera de Tesalonicenses 4, no solamente asombrosa y esperanzadora. Tú y yo seremos arrebatados juntos en las nubes por el Señor. Y Pablo va a mostrarnos a través de este pasaje, en estos versículos, este tema de tres maneras. Podríamos decir que Pablo desarrolla el tema en 3 puntos. Comienza con un dilema, después habla acerca de un discurso de los últimos tiempos o acerca del tiempo futuro, y finalmente hay una decisión. El día de hoy solamente voy a hablar del dilema. Se encuentra en el versículo número 13. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Por qué decimos que es un dilema? Bueno, es que el dilema tiene que ver con algunas preguntas. La primera de ellas es: ¿qué ocurre cuando mueren los cristianos? Vean ustedes cómo comienza el apóstol Pablo. Hermanos, no quiero que ignoréis. ¿Lo pueden ver? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. En el original lo podríamos traducir: hermano, no quiero que seas ignorante de estas cosas. Sabemos que la carta a los tesalonicenses, esta primera carta a los tesalonicenses, fue escrita por Pablo, Silvano y Timoteo, y fue enviada a la iglesia de Tesalónica aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Como pueden ustedes ver, la iglesia está joven. El Señor Jesucristo tiene pocos años de haber resucitado. Y la iglesia, queridos hermanos, está confundida. La iglesia tiene un problema. Y este problema tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo, que Él acaba de prometer hace unos cuantos años. El problema que trae la confusión es este: ¿qué va a pasar con los cristianos que mueren antes de que el Señor Jesucristo regrese por su iglesia? ¿Qué pasa con los cristianos que mueren antes que el Señor venga en su segunda venida? Y es importante decirlo, la iglesia de Tesalónica era una iglesia que esperaba, eran expectantes de que el Señor regresara, tenían una gran expectativa. Esto es algo muy claro que podemos ver a partir del capítulo 1. Vean ustedes el final del capítulo 1 en el versículo número 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y escuchen esto: y esperar de los cielos a su Hijo. Ellos estaban esperando que el Señor Jesucristo regresara, y probablemente ellos pensaban que Él iba a volver pronto, que Él iba a regresar rápidamente. Pero entonces algo empieza a ocurrir dentro de la iglesia. Hay creyentes que empiezan a morir. Algunos creyentes murieron. Y entonces ellos se llenan de angustia y se preguntan: bueno, ¿qué va a pasar con ellos si el Señor Jesucristo no ha vuelto? ¿Qué va a pasar con nuestros hermanos que murieron antes de que el Señor Jesucristo regrese? ¿Se van a perder de la segunda venida?
¿Ya no van a ser partícipes del reino? ¿Van a estar en desventaja de otros creyentes que sí viven? Y entonces vean ustedes la respuesta del apóstol Pablo aquí en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoréis. No queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Obvio, es claro que el propósito del apóstol Pablo no es explicarnos todos los detalles acerca de la muerte. No, él quiere consolar a la iglesia de Tesalónica. Ellos están preocupados por el destino de sus hermanos que ya fallecieron, y Pablo quiere traer un consuelo a sus corazones y ayudarlos a que ellos puedan entender la realidad de la vida cristiana. Hermanos, el tema de la muerte, créanme, no es popular. La mayoría de nosotros evita el tema. Esto es algo muy cierto. Es un tema incómodo, incluso perturbador, inquietante. Pero saben una cosa, hermanos, esta es una realidad y es inevitable. De hecho, el escritor de los Hebreos, en Hebreos 9:27, menciona que, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, hay algunos creyentes que cuando se trata de afrontar la muerte, algunos la niegan. Hay algunos otros que la reimaginan. Hay algunos otros que le dan como un giro positivo. Hermanos, sí hay una gran diferencia entre la manera que el mundo maneja la muerte y la forma en que nosotros podemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos esperanza. El mundo no tiene esperanza. La muerte puede ser el dolor más grande para una persona que no conoce a Jesús. Pero el apóstol Pablo, queridos, nos recuerda que no tiene que ser así para los hijos de Dios. Incluso podemos parafrasear estas palabras del apóstol Pablo diciéndolo de esta manera. Ahora, queridos hermanos, quiero que sepan qué le ocurre a un cristiano cuando muere, para que cuando suceda no se llenen de tristeza como aquellos que no tienen esperanza. Podríamos parafrasear el pasaje del apóstol Pablo así. Ahora, fíjate bien, regresando al versículo número 13, varias cosas interesantes. Él no quiere que ignoremos acerca de estas cosas, pero vean ustedes las palabras que utiliza, acerca de los que duermen. Fíjate bien cómo Pablo está refiriéndose a los muertos como los que están dormidos. Ahora, aquí viene la gran pregunta, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que los creyentes duermen? Es una palabra griega que el apóstol Pablo utiliza, una palabra interesante, koimao, que significa literalmente dormir. Y normalmente cuando la vemos en el Nuevo Testamento, estamos hablando de una palabra que describe el descanso físico normal, dormir, efectivamente. Pero con mucha frecuencia también se utiliza para referirse a la muerte de los creyentes. Juan la utiliza, en Hechos también la encontramos, Pablo lo utiliza en Primera de Corintios también. Y entonces, ¿por qué se utiliza esta expresión? Bueno, creo que primero tenemos que decir que el sueño es algo temporal. Cuando alguien duerme, todos esperamos que despierte. ¿Están de acuerdo? Cuando alguien se queda dormido, se tiene que levantar en algún momento de la mañana. De la misma manera, la muerte del creyente no es definitiva, es solamente temporal. Porque va a venir un día en que el Señor, nuestro Dios, va a levantar su cuerpo en la resurrección. Así que esta palabra es la misma que Jesús utiliza cuando habla de Lázaro, cuando dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, entonces voy a despertarle, allí en Juan 11:11. Y después él aclaró que estaba hablando de su muerte, versículo número 14, allí en Juan 11. Así que el término dormir obviamente no pretende minimizar la realidad de la muerte, sino que está destacando que los que pertenecen a Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Ahora, es interesante, vean ustedes, regresando a Primera de Tesalonicenses 4:13,
que está utilizando un tiempo presente en la conjugación de ese verbo. Los que duermen, como si estuviera sucediendo en ese mismo instante. Vean ustedes, es un participio en tiempo presente. Es una manera en que la Escritura presenta una acción continua. Y eso nos indica que la preocupación de la iglesia no está surgiendo simplemente por la muerte de un solo creyente, sino porque algunos miembros de la congregación ya habían fallecido con el paso del tiempo. Y entonces en cada funeral había la misma inquietud. ¿Qué va a suceder con nuestros hermanos cuando el Señor Jesús regrese? ¿Van a participar ellos de su venida o van a haber perdido la bendición porque se murieron antes? Y entonces Pablo está respondiendo esa pregunta, y noten ustedes que lo está haciendo de una manera muy pastoral, porque Pablo no quiere solamente satisfacer una curiosidad acerca de la muerte. No, vean ustedes, él quiere fortalecer la esperanza de la iglesia que está viendo partir a sus seres queridos mientras ellos están esperando, están anhelando el regreso de su Señor. Ahora, ¿qué es lo que duerme? ¿Qué está durmiendo? Siempre tú y yo tenemos que entender que cuando el Nuevo Testamento aplica la figura de duermen, los creyentes están dormidos en Cristo, solamente se aplica al cuerpo del creyente, pero nunca a su alma. Sería una contradicción bíblica decir que también el alma de la persona está dormida. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Sabemos que el cuerpo permanece en la tumba esperando el día de la resurrección. Por eso se puede comparar a alguien que duerme. Así como una persona que se acuesta a dormir tiene la expectativa de despertar, el cuerpo del creyente descansa esperando el llamado de Cristo en el momento final, en el día que Él va a llamar a los suyos. Pero la Biblia jamás nos presenta el alma del creyente como si fuera algo inconsciente o que estuviera algo dormido. No. Porque la muerte implica una separación temporal entre el cuerpo y el alma. El cuerpo permanece en la tierra, pero el creyente, el alma del creyente, entra inmediatamente en la presencia del Señor. Por eso, esta metáfora que el apóstol Pablo utiliza acerca del sueño, describe ese estado del cuerpo físico, no de la condición de la persona en su totalidad. Esto es importante, queridos hermanos. Esto sucedió, no sé si ustedes lo recuerden, pero el Señor Jesucristo fue llevado a la sepultura después de haber muerto, y estuvo ahí en la sepultura 3 días y al tercer día resucitó. Y entonces la palabra de Dios dice que Él es el primogénito de todos. ¿Qué significa esto? Que de la manera en que el cuerpo fue llevado, estaba muerto y estaba en la tumba, y resucitó, ahora Jesús estaba completo. De hecho, en este momento, y esto es lo interesante de todo esto, y creo que estudiando un poco de cristología, esto nos va a ayudar a entender mejor esto, pero en este momento Cristo está sentado a la diestra del Padre, y nosotros pensamos, ok, Dios es espíritu, el cielo es un lugar espiritual, es un lugar real, claro, pero ¿cómo que está sentado a la diestra del Padre? Está sentado, y te voy a decir por qué. Porque el cuerpo humano que murió fue el mismo cuerpo que resucitó y que Dios ha glorificado para que pueda estar en la presencia del Padre. Por eso Jesús, cuando resucitó, pudo enseñarle a los discípulos: mira, aquí están los clavos, aquí están las señales, aquí está la herida. Este es el cuerpo que estaba en la cruz, ahora traspasa paredes y puede estar en otro lugar sin necesidad de nada. ¿Por qué? Porque hay un cambio. Y por eso la Escritura dice que Él fue el primero. Hermanos, esta es nuestra esperanza gloriosa y maravillosa de todos los que morimos en Cristo. Aquí se separa el cuerpo y el cuerpo lo dejamos en la tierra, pero cuando venga el Señor, entonces aquellos que han muerto en Cristo van a estar ahí con Él, completitos, con todo su cuerpo, porque esa es la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús. Por eso Pablo utiliza esa frase, dormir. Por eso hay creyentes, y esto tenemos que decirlo categóricamente, hay creyentes que dicen: bueno, pero entonces yo quiero que me entiendan, yo no quiero que me cremen. Digo, no tiene nada que ver eso.
Eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios no prohíbe ninguna de estas cosas. Y si queremos tomar un pasaje del Antiguo Testamento que habla acerca de idolatría, no corresponde a esto. No es una realidad que podríamos decirlo. Hay muchos cristianos que lamentablemente han sido devorados por los leones en el Coliseo romano. Algunos otros se perdieron en el mar, algunos otros lamentablemente fueron quemados en las hogueras. Inglaterra tiene una gran historia de quemar creyentes. Hay lugares específicos en toda Inglaterra en donde en las calles está marcado: aquí murió fulano de tal, y lo quemaron por hereje porque era cristiano. Entonces esto del cuerpo no tiene nada que ver. Ese es el milagro de la resurrección, en donde de la manera que el Señor solamente sabe hacerlo, Él va a traer a los suyos. Él va a traer a los suyos y los va a unir. Y así estaremos juntos con el Señor. Así que, hermanos, esa metáfora del sueño que Pablo utiliza describe el estado del cuerpo, pero no describe la condición total de la persona, porque nosotros sabemos que los que están en Cristo están en la presencia del Padre, están en la presencia de Él. Así que la muerte implica una separación temporal entre el cuerpo y el alma. El cuerpo está en la tierra, pero el creyente ya está en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué sabemos que el alma del creyente no está dormida? Bueno, porque las Escrituras lo enseñan. Enseñan repetidamente que al morir, el creyente pasa de manera consciente a la presencia de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo declara que él preferiría estar ausente del cuerpo y presente en el Señor. Él no está mencionando un periodo de inconsciencia entre estas dos realidades, entre estar ausente del cuerpo. No, hermanos, estar ausente del cuerpo significa estar presente con Cristo. También en Filipenses capítulo 1, versículo 23, Pablo dice: tengo el deseo de partir, tengo el deseo de estar con Cristo, lo cual para mí es muchísimo mejor. Y entonces, si Pablo está diciendo estas cosas, no tendría ningún sentido que él dijera estas cosas si él estuviera pensando en que va a permanecer ahí inconsciente durante siglos, dormido. No tendría ningún sentido estas palabras. De hecho, lo que hacía deseable para los creyentes morir era no solamente el dejar de existir temporalmente, sino que van a disfrutar de la presencia y de la comunión del Señor inmediatamente. Por eso, creyentes que fueron llevados allí a la hoguera dijeron: Señor, yo no voy a negar que tú eres mi Rey, tú eres mi Salvador. Esto solamente va a llevar un momento, pero yo voy a estar delante de ti en un instante. Claro, porque esa es la esperanza de los creyentes, esa es nuestra esperanza. Los que estamos en Cristo vamos a estar con Él eternamente y para siempre. Eso fue lo que Jesús le confirmó al ladrón en la cruz. De cierto te digo que hoy, en este día, vas a estar conmigo en el paraíso. Vean ustedes, queridos hermanos, la promesa no era para un futuro lejano, era para ese mismo día. Y hay muchos otros pasajes que pueden fortalecer esta enseñanza. Por ejemplo, pensamos ese momento de la transfiguración. Ahí está Moisés y Elías, aparecen platicando con el Señor Jesús. Estoy hablando de Mateo capítulo 17. ¿Y saben qué están mostrando? Que hay una conciencia. Ellos están conscientes después de la muerte. En Apocalipsis capítulo 6, los mártires están hablando con el Señor, están clamando por justicia, están esperando que el Señor cumpla sus propósitos. En todos estos textos, hermanos, lo que nosotros podemos ver claramente es que hay personas conscientes delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿de dónde sale este asunto de que solamente los creyentes mueren? Esta es una doctrina que se conoce como la doctrina del sueño del alma. Y a lo largo de los años hay algunos grupos que han enseñado esto. Han enseñado que después de la muerte el alma permanece inconsciente hasta el día de la resurrección. Esta es enseñanza conocida como el sueño del alma, psicopaniquea. Sin embargo, queridos hermanos, esta no es una enseñanza bíblica y no armoniza con el texto bíblico, porque
los pasajes que hemos visto, pues obviamente no dicen eso, dicen lo contrario. Son pasajes que nos muestran que la muerte no introduce al creyente en un estado de inconsciencia, sino en un estado de comunión inmediata con el Señor. El cuerpo espera la resurrección futura, pero el creyente disfruta ya de la presencia de Dios. Por esta razón, queridos hermanos, la esperanza cristiana no consiste solamente en que algún día vamos a resucitar. No, hermanos, consiste en la certeza de que desde el momento mismo de nuestra muerte vamos a estar con Cristo. Y esto es maravilloso para todos nosotros. La resurrección se va a completar ya completamente cuando ya estemos ahí reunidos, cuando el Señor reúna nuestras almas con nuestros cuerpos glorificados, un cuerpo incorruptible que va a poder estar en la presencia de Dios, un cuerpo semejante al del Señor Jesús. Eso es muy claro, la palabra del Señor lo enseña claramente. 1 Corintios 15:42 es muy claro al respecto. Así es que, hermanos, la muerte para nosotros no es como un enemigo que tengamos que tenerle miedo. Hay algunas personas que tienen miedo acerca de la muerte. No, ¿saben por qué? Porque la muerte ya fue derrotada por el Señor Jesús. La muerte ya fue derrotada por nuestro Salvador. El escritor de los Hebreos en el capítulo número 2, versículo número 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Fue destruido, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hermanos, la muerte para el cristiano es simplemente algo que va a suceder en sus vidas, es un hecho de la vida, pero no es el final de la vida, claro que no. Por eso Pablo dice: ustedes no necesitan entristecerse, ustedes no tienen que vivir como los que no tienen esperanza, ustedes van a vivir diferente. Entonces, ¿cómo es que nosotros los creyentes deberíamos afrontar un duelo? Bueno, el mundo no tiene esperanza cuando se trata de la muerte. De hecho, hoy podemos ver en el mundo personas que dicen que no tienen miedo a la muerte cuando deberían temerle, porque tienen una falsa esperanza a la que se aferran. Una falsa esperanza, no es Cristo, no es el Señor, es su propio mérito, sus propias obras. Pero normalmente, queridos hermanos, vamos a ver en el mundo esa actitud típica de que la muerte trae desesperanza. Quiero leerles algo. Es una carta, un fragmento solamente de una carta que se escribió en el siglo II. Era una mujer egipcia llamada Irene, y ella escribe una carta a una familia doliente. Y ella les comunica que está muy apenada, que llora por su amiga que ha perdido, con la misma pena que lo hizo antes cuando había fallecido su amado. Y entonces termina la carta diciendo esta frase: pero no obstante, dice ella, contra tales cosas no se puede hacer nada. Por tanto, confórtense mutuamente. Salud. ¿Así? No se puede hacer nada. Confórtense mutuamente. Imagínense nada más. No hay ninguna base, no hay ningún sustento para tomar aliento, para tomar ánimo. No, nada más es como haya amortigüen la tristeza y pues inténtenle, ¿no? Ese es el siglo II. Hermano, ¿eres una persona de esperanza? ¿Puedes afrontar tu propia muerte y la muerte de tus hermanos y hermanas en Cristo con confianza? Pablo le está diciendo a los creyentes en Tesalónica que no se entristezcan. Vean ustedes que no les dice: a ver, vamos a ignorar esto.
No les dice vamos a ser indiferentes ante la muerte. Tampoco les está prohibiendo el dolor, la expresión natural por el duelo, por la muerte de un ser amado. No, vean ustedes a lo que nos exhorta Pablo. Pablo nos exhorta a recordar que tú y yo podemos tener esperanza. ¿Y sabes cuál es el punto? Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Yo he estado, hermanos, en toda clase de funerales. De todo tipo de funerales. Voy a hacer un libro de funerales. He estado en funerales de todo tipo. He hecho funerales de bebés que no nacieron, de bebés que nacieron, de niños, de jóvenes, de hombres, de mujeres, de adultos, de hermanos muy amados. Algunos primos no eran tan hermanos, de incrédulos. He estado en muchos funerales. Y saben una cosa, los mejores funerales son los que están esperanzados en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque hay dolor, pero también hay un gozo. Es algo que no te puedo describir. Es algo que lo tienes que vivir. Por un lado te duele bastante, pero por otro lado tienes paz en tu corazón porque dices, gloria a Dios, estamos bien con Cristo Jesús. Son esos funerales, queridos hermanos, en donde podemos estar aún en los momentos más difíciles con alegría. ¿Saben por qué? Porque son personas que tienen esta esperanza. ¿Y saben qué? Eso marca la diferencia. He estado en funerales en donde la gente se ha aventado al pozo. No se quiere separar, se está acabando su vida como si esto fuera algo horrible. Y claro, cuando no tienes esperanza, eso pasa. Pero cuando tienes esperanza, las cosas son completamente diferentes, queridos hermanos. Ahora, quiero que veas por un instante estas palabras al final del versículo número 13. Para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. ¿Las puedes ver? Hay millones, miles de millones de personas en el mundo que no tienen esperanza, que no tienen ni confianza ni seguridad sobre lo que va a suceder después de morir. Por fortuna para todos nosotros, hermanos, por la gracia inmerecida de nuestro Dios, tú y yo no estamos en esos números de los que no tienen esperanza. Tú y yo tenemos esperanza. Y nuestra esperanza, queridos hermanos, no es por la manera en que vivimos. No es por lo que tú y yo podamos hacer o hayamos hecho. No, nuestra esperanza está en la promesa del Señor Jesucristo. Es una promesa de Dios en Cristo Jesús. Escucha lo que dice Juan en Primera de Juan capítulo 5 versículo número 11. Y este es el testimonio. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermanos, tú y yo como creyentes tenemos una seguridad eterna. Tú y yo como creyentes no estamos desesperanzados, ni estamos solos, ni estamos abatidos, ni estamos desesperados. Todo lo contrario, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Hermano, esta esperanza es motivo de gozo. Aún en los momentos más difíciles es motivo de gozo. ¿Sabes por qué es motivo de gozo? Vamos a estar con Él eternamente. A mí me encanta esto. A mí me encanta esto. ¿Sabes por qué?
Aquí en la tierra vamos a batallar. Yo soy de las personas que me gusta creer en las escrituras. La palabra de Dios dice que todos tenemos una línea y de esa línea no vamos a pasar. Nuestros días están en las manos del Señor. ¿Están de acuerdo en eso? Es lo que enseña la Biblia. Me gustan las personas que se cuidan, que comen bien, que hacen ejercicio y que quieren estar saludables. Eso a mí me encanta. ¿Saben por qué? Porque mientras llegamos a esa línea, tenemos una vida. Y entre más nos cuidemos, físicamente hablando, entre nos mantengamos saludables, pues vamos a tener una mejor calidad de vida. ¿Están de acuerdo? Vamos a vivir mejor. Vamos a poder disfrutar de más cosas, vamos a poder ser más útiles para el reino de Dios. Pero eso no significa que nosotros hagamos todas estas cosas que vamos a vivir más que otros. No, hermanos, cada día de nosotros es una bendición. Por eso dijo el Señor Jesucristo: baste a cada día su propio mal. Cada día tiene su propio afán. Hermanos, hoy Dios nos ha bendecido. ¿Estás de acuerdo? Estamos juntos, estamos en su casa, estamos contentos. Bendito sea el nombre del Señor. Mañana no sabemos, pero pues hasta que pase mañana, ¿no? Hoy vamos a hacerlo mejor, vamos a disfrutar y vamos a tratar de adorar a Dios con todo nuestro corazón. Esa es la esperanza de nosotros los cristianos. Y si el Señor nos llama, hermanos, nosotros vamos con el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a estar ahí delante de su presencia. Y tú y yo venimos y le cantamos y levantamos nuestras manos y le decimos: Señor, te amo tanto. Pues eso va a ser realidad ahí en el cielo, queridos hermanos. Así es que no tenemos por qué tener miedo. Nosotros vamos a ir con Él. Y cuando Él venga, si es que sucede antes de que vayamos con Él, que Él regrese y que de repente en las nubes aparezca el Señor y nos diga: vengan mis amados, allá vamos, queridos hermanos. Y entonces sí vamos a estar directamente con Él. Esa, queridos hermanos, es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Así es que no hay por qué tener miedo, no hay por qué afligirse, no hay por qué lamentarse. Todo lo contrario, queridos hermanos. Bendito sea el Señor por ello. Pero también es un llamado a nuestro corazón. ¿En qué sentido? Hay gente que amamos y que no tiene esta esperanza. Hay gente que tú y yo amamos mucho y no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. ¿No será que el Señor nos tiene aquí con el propósito de que compartamos esta esperanza? Y que les podamos decir: puedes tener la misma seguridad que yo, puedes tener la misma confianza que yo tengo, y que les podamos hablar de lo que hace el Señor maravillosamente en nuestras vidas. Ocupémonos, hermanos, ocupémonos de lo que tenemos que ocuparnos, ocupémonos de las cosas del Señor. Los días son cortos. Ya estamos en julio. De repente me acuerdo de algo y pienso que pasó el mes pasado y pasó hace un año. Y digo: que caray, qué rápido va el tiempo. Qué rápido va el tiempo, hermano, y qué lento vamos nosotros. No te quedes callado. Comparte esta esperanza. Ojo, tú y yo no tenemos la responsabilidad de que esa persona se convierta. Eso es del Espíritu de Dios. Solamente Dios trae salvación a los hombres. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es hablarles del Evangelio. El Señor es el que hace la obra. Yo te pido en el nombre del Señor, no pienses por otros. Déjalos a ellos solos. Porque a veces tú y yo pensamos en los otros. No va a querer. Pero ¿tú qué sabes? Es que yo conozco y no va a querer por eso. Pero ¿tú qué? No pienses por los demás. Tu trabajo es hablar.
tu trabajo es compartir, tu trabajo es entregar el mensaje. Y entonces eso también te va a dar paz. Hermanos, nuestras vidas son temporales aquí en la tierra. Ocupémonos de hacer el bien todo el tiempo que el Señor nos lo permita y mantengamos segura la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, viviendo para Él, buscando su rostro, amándolo. Seamos cristianos genuinos. Esa, queridos hermanos, es nuestro trabajo. Tú y yo no somos de este mundo, somos de otro mundo, pertenecemos a otro reino, el reino de los cielos. No vivamos como los que están aquí en la tierra sin esperanza. Nosotros tenemos una esperanza diferente. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Padre, en este día, porque tú, Señor, nos llenas de esperanza en nuestros corazones al recordar a nuestros hermanos que se han ido y que han partido, pero que se han ido amándote. Algunos más que nosotros, Señor. Algunos de nuestros hermanos mostraron más amor por ti que el que nosotros mostramos hoy, y son ejemplo de nuestras vidas. No permita, Señor, que nuestro corazón viva quebrantado, entristecido, cuando tú, Señor, nos das estas bendiciones. Cuando estemos, Señor, en tu presencia y podamos verte cara a cara. Señor, ninguna cosa de la que hayamos hecho aquí, ninguna cosa de la que nos hayamos negado aquí va a ser suficiente, porque tú, Señor, vas a llenar todo. Y la satisfacción más grande va a ser estar ahí. Qué maravilloso eres, Señor. Qué grande eres. Bendito seas, Señor. Fortalece nuestros corazones. Aumenta nuestra fe. Manténnos firmes y sosténnos, Señor, en tus brazos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por mis hermanos que han estado pasando con dolor esta semana, que han estado pasando por momentos de dificultad. Te pido, Señor, que tú traigas de tu gracia, que tú traigas descanso, que tú, Señor, los bendigas. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús.